En el nombre del Señor. Estamos este primer día de la semana siempre con el ánimo de poder llevar adelante el estudio de la palabra, ¿no? Como nuestro hermano ya ha mencionado, estamos en un contexto virtual todavía y el día de hoy, eh, por alguna particularidad, resulta que en casa todos esta semana han estado un poco resfriados y entonces, por alguna previsión, he preferido o he atinado, a pesar de que yo tal vez no me he resfriado, pero este, a atender este estudio desde casa, ¿no? Para no tener alguna inconveniente o alguna situación. Entonces, hermanos, ya habiendo aclarado un poco, espero que allá en la iglesia, en el local, estén pudiendo escucharme. Fabio, si me confirmas, es muy importante esto. Por favor, Fabio, confírmame el audio allá en la iglesia. Está bien, hermano. Ya, correcto. Gracias, hermano. Entonces, en sus casas también los hermanos nos están siguiendo vía el Zoom, ¿no? Bien, entonces, yo voy a invitar a todos mis hermanos que por favor abran sus Biblias en Efesios, en el capítulo 4, Efesios, capítulo 4, voy a leer los versículos del 10 al 12. Efesios 4, del 10 al 12. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, el contexto en el que está ese pasaje habla de justamente la edificación del cuerpo de Cristo, que sería la iglesia. Dios ha establecido un plan para con el cuerpo de su Hijo Jesucristo, que es la iglesia. Sabemos de que la cabeza es Cristo y el cuerpo somos todos y cada uno de nosotros, los que hemos confesado la fe en Jesucristo, ¿no? Y hemos nacido en el agua y en el espíritu, ¿no? Y en algún momento hemos sido parte, añadidos a este cuerpo. Ahora, el énfasis que quiero hacer en esta parte inicial es que parte del plan de Dios ha sido establecer en un inicio los apóstoles, para luego tener profetas, tener evangelistas, maestros, pastores y toda la organización, con el fin de edificar a la iglesia, ¿no? Ahora, estamos ubicados, ahora sí vamos a ir a la ayuda que tenemos el día de hoy, porque los estudios que estamos llevando es acerca del libro de Mateo. Hoy día particularmente nos toca el Mateo 10, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes para poder tener mejor ayuda de esta parte. Ya. Entonces, estamos, hermanos, ubicados en el Mateo 10, ¿no? Entonces, es la temática en general de este capítulo, que lleva 42 versículos, que los vamos a revisar el día de hoy. Está hablando de Jesús y sus apóstoles. ¿Por qué he considerado aclarar el contexto de este estudio? Porque todo lo que va a hablar acá es exclusivamente para los, o bueno, está en el contexto de sus 12 discípulos, perdón, que van a ser llamados apóstoles, ¿no? Con nombre propio. Y eso es parte de el plan de Dios, ¿no? Inició la iglesia con sus apóstoles, para luego tener lo que ha quedado hasta hoy día, que son los evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Entonces, en un inicio están los apóstoles, están los profetas. El estudio del día de hoy se enmarca en ese contexto. Valga la aclaración para poder ubicarnos y tener una mejor comprensión de lo que está escrito acá. Tenemos a un Jesús que ha escogido particularmente a 12 hombres, 12 varones con nombre propio. El capítulo empieza de esta manera, ¿no? Vamos a tomar lectura, empezamos, son 42 versículos como les decía, y entonces necesitamos ya empezar a abordar la temática. Los 4 primeros versículos dice, entonces llamando
a sus 12 discípulos, todavía los llama discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a tener la palabra clave acá, es la autoridad. Entonces va a destacar de entre sus discípulos a 12. Y a estos 12 les va a dar una cierta autoridad. Les va a dar una cierta capacidad. Les va a dar un cierto poder que va más allá de lo que nosotros los hombres, los seres humanos, podemos hacer. ¿Ya? Pero está Jesús atendiendo a esto para poder llevar a cabo el plan de Dios para con la iglesia, que inicia con los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué autoridad les da? Acá le he resaltado que pueden ellos echar fuera espíritus inmundos, es decir, que tienen autoridad sobre el mundo espiritual. En el mundo espiritual existen estos llamados espíritus inmundos y ellos van a poder tener la capacidad de poder sacarlos o echarlos fuera de los cuerpos de los seres humanos. Otra capacidad que les está dando a estos 12 discípulos en este momento es sanar enfermedades y dolencias. Entonces les está dando una capacidad de poder tener poder sobre la parte material, porque la parte material es la que se enferma, ¿no? Hay muchas enfermedades, ¿no? Muy común en ese tiempo era la lepra, había gente leprosa, entonces ellos tenían la posibilidad de poder sanar esta enfermedad, por ejemplo. ¿Ya? Versículo 1, eso es el contexto, ¿no? Empezamos a ver a un Jesús dando autoridad a 12 hombres en particular de entre sus discípulos. Vamos a ver los nombres de estos, dice, los nombres de los 12 apóstoles. En el versículo 2 nos percatamos que a estos discípulos deja de llamarlos discípulos, entendiendo que el discípulo se entiende en su acepción de la palabra como un seguidor de. Ahora va a entrar estos seguidores, van a entrar en otra categoría, podríamos llamarla así, de apóstol. La palabra apóstolos es exclusivo a estos 12. Nosotros hemos tenido unos estudios de bastante tiempo acerca de estos apóstoles, ¿no? Entonces hemos comprendido que estos tienen una designación especial. En este momento, según Mateo, nos está dando la exclusividad de 12 hombres. ¿Quiénes son? Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Entonces, los hemos aprendido en este orden. Pedro y Andrés son hermanos. Luego tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces, los he puesto en azulito. ¿Por qué? Porque son, digamos, los primeros a los cuales Jesús ha entrado en este contacto de llamamiento, ¿ya? Y son los que más adelante en Hechos de los Apóstoles va a resaltar, como que Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Ese es el estilo de empezar a llamar a los que están ejerciendo ya el trabajo de apóstol, ¿no? Por mencionar algo. Pero no son estos estos parejas de hermanos, Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, sino además hay demás otros apóstoles, como los menciona acá. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, para diferenciarlo a Jacobo, que era hermano de Juan, hijo de Zebedeo, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que tenía por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Lo he resaltado en otro color a Judas. ¿Por qué? Porque él va a ser excluido del grupo de los 12 cuando empiece el ministerio de los apóstoles, ya que él se quitó la vida y entonces va a ser reemplazado por, más adelante en Hechos nos enteramos que es reemplazado por Matías. El número 12 es un número escogido por el plan de Dios para poder cumplir este ministerio apostólico, ¿no? Los apóstoles. Entendemos de que estos apóstoles en este momento están teniendo una exclusividad. Están recibiendo capacidades de echar fuera demonios y sanar enfermedades y dolencias. Básicamente es eso. Y entendamos, la información que nos trae Mateo es que son 12 con nombre propio. Bien.
Entonces, pasamos a los siguientes versículos de este Mateo. Les voy comentando, hermanos, que Mateo 10 es muy bonito, muy bonito. Pero hay que entenderlo como que es las instrucciones que Jesús está dando a estos 12. Y entendamos que el plan de Dios inicia con estos 12 hombres para dar marcha a la iglesia. ¿Ya? Hoy en día entendemos de que ya no existen estos 12 hombres porque han obviamente envejecido y muerto, pero el plan de Dios va más allá de estos 12 hombres, ¿no? Para más adelante encargado a evangelistas, maestros y pastores, ¿no? Para poder continuar con la edificación del cuerpo de Cristo. Pero veamos cómo inicia el trabajo de estos 12 hombres, que es lo que se concentra el relato de Mateo. Mateo 10 del 5 al 15. Entonces empiezan las instrucciones. Dice, a estos 12, refiriéndose a los 12 apóstoles, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, 2 puntos. Entonces, esto es muy bueno e interesante, como les decía, porque de primera mano estamos recibiendo del relato que nos trae Mateo, el Evangelio según Mateo, de las instrucciones que recibieron estos 12 apóstoles para empezar el trabajo. Este trabajo no era nada sencillo, ya que la iglesia pues estaba recién naciendo, ¿no? Y entonces echar adelante un trabajo en base obviamente a 12 hombres era parte del plan de Dios, hombres entrenados por el mismo Jesús, y entonces ellos necesitaban obviamente toda la guía, el poder ser encaminados por el mismo Jesús. Veamos y tomamos conocimiento de estas instrucciones y tengámosla como referencia. Dice, primera instrucción, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Ya? Entonces, nos enteramos que el trabajo estaba todavía para estos hombres con una restricción. Había una negativa, no vayáis, no entréis. ¿Con quién todavía no debían de tomar contacto en este ministerio, en el inicio del ministerio? ¿No? Con gentiles, y se entiende a los gentiles o la palabra gentile como no judío, es decir, que no pertenecía al pueblo de Israel. ¿No? Entonces, ¿qué cosa era el pueblo de Israel? Para los que de repente no tienen alguna idea de esto, Dios había hablado en algún momento con Abraham y le había prometido que iba a tener una descendencia, ¿no? Y de esa descendencia iba a ser un pacto. Lo hizo a través de Moisés un poco más adelante, y todos los descendientes en carnalmente, de Abraham, conformaron un pueblo, ¿no? Se conocen como las 12 tribus, ¿ya? Israel tuvo 12 hijos, digamos, que formaron o conformaron familias, y esto es obviamente la descendencia de Abraham en la carne, y en la cual se estableció ese pacto, ese antiguo pacto que Dios hizo con los hombres a través de Moisés, en este contexto de este pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, el inicio del encargo que Jesús tiene para con estos 12 apóstoles les indica de que no vayan todavía hacia los gentiles. Gentiles se entiende, repito, para que se termine de entender y dado el contexto, como que no es judío, o sea, todos los que no son del pueblo de Israel. Entonces a ellos todavía no vayan. Los samaritanos tienen algún antecedente, ya tenían alguna, se habían apartado de entre los judíos y habían puesto, se habían, digamos, alejado, ¿no? Y entonces en esta instrucción les dice a los samaritanos, en ciudades samaritanos no entren todavía. Y el versículo 6 lo aclara, ¿ya? Para no ser discriminativos, y alguien dice, pues, oye, ¿qué pasa? Dios todavía en su inicio, porque todo tiene un orden, todo tiene un plan, ¿no? Entonces, ¿por qué está discriminando a los que no somos judíos y por qué está discriminando a los samaritanos? Pero nos enteramos en el 6, dice, sino id antes, es la palabra clave, antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces,
había un orden. Y más adelante, en otros pasajes, Pablo, quien va a ser quien va a liderar, digamos, el encargo de poder alcanzar todo el trabajo que Jesús quiere hacer para con los hombres, él toma el encargo de ir hacia los gentiles. Pero parte del plan de Dios era primero, ahí vemos el antes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, dice el pasaje, ¿no? Que debían de irse primero a los judíos y luego a los gentiles, ¿no? Eso es como más adelante Pablo lo va a aclarar. ¿Ya? Entonces, nuevamente estamos tomando conocimiento de esto, ¿ya? Que el trabajo de los apóstoles, el encargo era primero ir a Israel. Resolvamos primero hacer el llamamiento, o lo que van a hacer ellos, trabajando con los judíos. Ya sabemos, más adelante nos vamos a enterar de que el trabajo va a continuar con los gentiles y todo, en realidad todo el mundo, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí creo que es importante reiterar de que el trabajo de estos apóstoles, en número de 12, es exclusivo, hay exclusividad hacia los judíos. Entonces, tenemos que entender eso de estas instrucciones. Ya. Entonces dice, y yendo, predicad, diciendo. Una de las primeras instrucciones, ya está diciendo cuál va a ser la atención, a quién van a dirigirse. Eso lo hizo en primera instancia, 5 y 6, parte de las instrucciones. Y ya el énfasis está en la predicación. ¿Qué es lo que tienen que predicar? Versículo 7. La predicación, el anuncio, el mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el mensaje para los judíos era de que este reino ya ustedes tienen alcance a este reino que había sido profetizado, que había sido anunciado que iba a venir un Mesías y que iba a haber un acercamiento de Dios hacia los hombres. ¿Ya? Entonces, llegó el momento, vayan a darles ese mensaje. ¿Ya? Y los 12 tenían que hacer ese mensaje. Entonces, el 8 va a aclarar un poco el contexto que ellos, o la herramienta que tenían, porque son 12 hombres, si bien es cierto, han recibido el entrenamiento de Jesús, pero necesitan ayuda. ¿Qué ayuda qué capacidades habían recibido? En resumen, tener poder sobre lo espiritual y tener poder sobre lo material. Entonces, en el 8 les dice, vayan con el mensaje del reino de los cielos, se ha acercado, pero ahí sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Entonces, vemos que los apóstoles tenían todas las capacidades, ¿ya? Y eso es lo que necesitaban en parte el plan de Dios para el inicio de la iglesia. Tener la capacidad, incluso yo podría resaltar, acá dice sanad, limpiad, resucitad, ¿no? Entonces, eso tenía que ver con el tema de físico, ¿no? Echar fuera demonios tenía que ver con el tema espiritual. Iban a demostrar de que ellos estaban siendo mensajeros de alguien poderoso. El poderoso es el Dios, el único creador de todo este universo, y ellos están teniendo la capacidad de poder hacer esto. Podemos resaltar entre estas cosas algo que es muy importante, la capacidad que ellos tenían de resucitar muertos. Ya, lo cual también Jesús la tenía, pero les ha dado esa capacidad. Todos los apóstoles no son, dejan de ser algunos hombres más, sino son los hombres, los 12 que necesitaba Dios para empezar a echar a andar el verdadero pueblo de Dios. Así como en algún momento echó a andar el pueblo de Dios en la carne con Abraham y luego Isaac, Jacob, ¿no? Que es luego llamado Israel, el pacto a través de Moisés. Ahora llegó el tiempo de poder empezar el verdadero pueblo de Dios. Ya es la imagen de la sombra, ¿no? Lo verdadero. Y lo empieza con gran poder, dándoles poder a estos 12 hombres llamados apóstoles. El énfasis del 8 también dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa esto? Que el trabajo que ellos van a empezar a hacer, estas herramientas que ellos tienen, las han recibido de manera
gratuita. Entonces, ellos no han hecho algún pago económico, no han hecho ningún mérito para poder ser escogidos, ser llamados y poder recibir estos poderes, y entonces no van a cobrar por esos poderes, ¿no? Alguien en la mentalidad un poco ya más materialista en nuestros tiempos pensaría, ¿no? Wow, si tengo el poder de poder curar enfermedades, entonces empiezo a hacer un negocio con esto, ¿no? Entonces, ya, yo cobro $1000 por cada sanación que haga, o bueno, por poner una referencia, ¿no? Pero acá el encargo en un inicio es, tú has recibido esto gratuitamente, también ustedes tienen que administrar estas cosas gratuitamente. ¿Ya? Es un regalo de Dios. De gracia recibisteis, date gracia. Esto en el contexto lo que tenían que hacer los apóstoles, que es sanar enfermos y resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Ya? Es un ministerio gratuito. ¿Ya? Continuamos. En los versículos del 9 al 15, ¿ya? Entonces va a empezar a dar algunas ideas. Nuevamente, esto es en el ministerio de los apóstoles. ¿Ya? No dejamos siempre de pensar o tratar de coger alguna analogía para lo que representa ahora nuestro ministerio, ya sea de pastores, de evangelistas, de maestros, dentro de la organización de la iglesia, o en general la tarea que cada miembro de la iglesia tiene de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, sí, podemos tratar de rescatar los principios del trabajo, pero estos principios, por favor, son exclusivos de estos apóstoles en este contexto del capítulo 10. Entonces, ¿qué cosa les dice al inicio? Les dice, no se provean de oro, de plata, de cobre en vuestros cintos, entendiendo que es cintos un análogo a un lugar donde se guardaban las economías, un análogo a una billetera. ¿Ya? Entonces, no vayan pues con la billetera llena. ¿Qué más dice? 10. Ni de alforja para el camino. La alforja era un instrumento, un dispositivo para poder almacenar ahí cosas. Entre ellas podían llevar sus alimentos ahí, ¿no? Entonces, dice ni de dos túnicas, es decir, ni de calzado ni de bordón. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, les está diciendo en el lenguaje de nuestros tiempos, pues no vayan con su equipaje, ¿no? No vayan a ir resolviendo todo el tema económico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiere que ellos entiendan es de que ellos no van a financiar este trabajo. El trabajo de los apóstoles es financiado por Dios. Dios tiene las maneras de poder proveerles a ellos. ¿Qué necesita el hombre? Necesita básicamente alimento y necesita vestido para poder seguir adelante en su día a día. Entonces, el trabajo de estos apóstoles, en un inicio, nomás en estas instrucciones, les dice de que el principio es ¿no? No tienen ustedes por qué estar preocupándose de poder buscar un sustento. Solamente, más adelante va a enfatizar, dedíquense pues a lo que yo les estoy diciendo que hagan. Entonces, acá viene un principio muy importante. Dice, ¿por qué? En el versículo 10, en la parte final, el obrero es digno de su alimento. Entonces, ustedes están, en otras palabras, no yendo a hacer un favor ni nada. Ustedes están siendo encargados de un trabajo. Les estamos dando tareas. Su jefe, para quien van a trabajar, es Dios. Y si su jefe es Dios, no deben de preocuparse de su salario, porque el salario va a ser administrado por medio de Dios. Y Dios va a ver los mecanismos para que ustedes puedan seguir adelante. Fue un éxito esto, ya que sabemos que los apóstoles cumplieron su trabajo y lo realizaron muy bien. Si no, la iglesia a estas alturas no tendría pues el impacto que tiene en la humanidad. En todo caso, hicieron un buen trabajo, entendieron este principio de que ellos no estaba en sus manos el poder financiarse,
sino Dios iba a encargar de esto. Entonces, eso en los versículos 9 y 10. Vamos a ver eso con respecto a la provisión de Dios, ¿no? Provisión de Dios. Vamos a ver el 11 y más adelante dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Ya? Lo que yo quería resaltar y al estudiar esta parte, al meditarla, quisiera que noten algo, hermanos. Mire, dice, quien en ella sea digno. Versículo 13, si la casa fuere digna. Y entonces algo pensamos, ¿no? La palabra digna, ¿no? Le he investigado acerca de la palabra en griego que usa para ese término digno que es traducido en nuestro idioma, según la Reina Valera. ¿Ya? Podría ser una traducción merecedor, pero a veces eso nos orienta de quién es merecedor. Y en realidad todos los seres humanos no somos merecedores de la gracia que nos están dando. ¿Ya? Si no somos, es un regalo inmerecido. Entonces, ese término digno, hay que meditarlo para poder entenderlo a qué se está refiriendo en este lugar. ¿Ya? El trabajo va a ser difícil. En otras palabras, se está entendiendo de que va a haber algunos que van a estar con la disposición de poder recibir a estos apóstoles, pero otros van a tener la negativa de poder recibir. ¿Ya? Y entonces los que estén dispuestos a poder recibir, los está llamando una descripción de ser dignos. Y los que estén en rechazar, como quien dice, no serían dignos, usando esa palabra. ¿Ya? Entonces, más adelante va a usar la misma palabra que es usada en el griego, ¿ya? Pero sin especular, sin ir a alguna, pienso que significa esto, en el 14 nos resuelve qué cosa sería ese término de ser digno, ¿ya? Miren el 14 lo que dice, lo he resaltado en azulito, dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras. Entonces, ¿cómo se entiende de que una casa o en una ciudad hay personas que sean dignas? Son las personas que quieren recibir y oír las palabras. Las personas, o la ciudad, o las casas que no son dignas, son las que quieren rechazar y no quieren oír. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Y entonces ellos van a tener que llegar a una ciudad. Van a tener que identificar una casa en la cual posar, es decir, quedarse. Y la casa que ellos vean que está dispuesta, sería el término en esto de digno, dispuesta ¿a qué? A recibir a estos apóstoles que vienen con un mensaje de Dios y a poder oír cuál es el mensaje de Dios. Esas son las que van a obviamente tener el beneficio del mensaje que va a ser dado por estos apóstoles. Están yendo a decir que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, obviamente, las casas que tengan esta disposición son las que les van a invitar, van a ser hospedadores, ¿no? Les van a decir, Pedro, Juan y los demás son 12, acomódense acá, acá tienen abrigo, acá les serviré algún alimento, ¿no? Y entonces, esta es la manera en que Dios va a proveer, ¿no? Provee por las personas que están dispuestas a recibir y a oír, ¿no? Pero no se preocupen, la realidad está diciendo, ellos pueden decir, allá nosotros que estamos viniendo con este poder de poder sanar enfermedades, de poder sacar fuera demonios, todos nos van a recibir. No, les está dando una realidad. Y el trabajo fue así. Fue algunos que eran receptivos y algunos que rechazaban. ¿Ya? Y entonces les va a dar un principio para que ellos se concentren más en las personas que reciben y oyen. ¿Y qué mecanismo les va a dar en su trabajo para que no se preocupen por las otras?
Dice el versículo 14 justamente, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Y esto es algo simbólico, como quien dice, bueno, ustedes están perdiendo la posibilidad de poder tener un acercamiento a Dios. Y lo dejo a Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice el 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, que las ciudades que se pongan en la disposición de no poder recibir a los apóstoles para recibir el mensaje, pues están teniendo una referencia de castigo muy grande. ¿Por qué? Porque sabemos de que Sodoma y Gomorra fueron castigadas y destruidas. Y si está diciendo de que es más terrible va a ser el castigo que eso, entonces ahí nos damos cuenta de que es terrible no poder aceptar el mensaje de Dios, ¿no? En este caso, en el contexto de los apóstoles. Esa es la tarea. Entonces, yo, si es que fuese apóstol, estoy entendiendo. Primero, de esta parte de que no necesito yo estar preocupado por mis necesidades, porque Dios se va a encargar. ¿A través de quién se va a encargar? A través de los que están dispuestos a recibir y oír el mensaje. No solamente el mensaje, pues las sanaciones, el echar fuera demonios, todos esos van a ser la ventaja que tiene estos apóstoles y a consecuencia de estos van a tener su sustento. El obrero es digno de su alimento. Están haciendo un trabajo. Es un trabajo el cual está siendo ofrecido para Dios. Pasamos a la otra temática. Dice, ¿ya? Todo esto sigue siendo instrucciones para los apóstoles, ¿no? Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Este mensaje nomás está diciéndoles que la tarea no es fácil, ¿ya? Si ves un montón de lobos y tú eres una oveja, más bien queremos proteger a las ovejas de los lobos, queremos. Pero él está diciendo, miren, el escenario no va a ser fácil. Los lobos se comen a las ovejas y entonces ustedes van a ir como si fuesen ovejas en medio de estos lobos. Es decir, que no todos están dispuestos a gozarse del mensaje de Dios, a poder recibir esa sanación, esa liberación de cosas malas, ¿no? Ustedes van a ir en medio de lobos. Eso es una tarea difícil para los apóstoles. Dice, y les da un mensaje, dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ya? Entonces, yo he investigado acerca de las palabras estas prudente y sencillo con lo que lo ha traducido la Reina Valera. ¿Ya? La palabra sencillo, más que todo, la acepción sería que no hace daño como las palomas. Y en todo caso, acá sería como las serpientes que tienen la capacidad de hacer daño. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tener conciencia de que ustedes tienen poder, son poderosos, pero a la vez no van a usar ese poder para hacer daño a las personas, sino para hacerles bien. O sea, tienen que sentirse no bajoneados, digamos, no menospreciados, no con una autoestima baja, sino con la autoestima más alta, como tiene la capacidad para poder ejercer tremendo poder hasta resucitar muertos, pero tienen que ser, no utilizar eso para hacer daño, sino más bien para hacer el bien. ¿Ya? Si tú te pones a pensar, en tu patio existen una serpiente, y esta foto es de la serpiente más venenosa de Australia, ¿ya? Te pica y mueres, pues no te muerde, no pica, no te muerde y mueres, y una paloma, ¿no? Entonces, si en tu casa tienes en el patio una serpiente y una paloma, y te dicen, oye, anda, saca, ¿a cuál te preferías sacar? Pues, ¿no? Entonces, prefiero sacar a la paloma porque sé que no hace daño. Y evito la serpiente porque sé que puede morderme y hacerme daño. Entonces, la actitud que tenían que tener estos apóstoles era de esa, de que ser conscientes del poder que estaban administrando, pero a la vez no usar ese poder para poder hacerles daño a las personas. Entonces, esa es la mentalidad que tenían que tener, sabiendo de que estaban como ovejas en medio de lobos. 16 es tremendo pasaje.
Eso es la manera en que lo estamos entendiendo, hermanos, o les estoy explicando. Versículo 17 dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. La misma disposición de Jesús. Jesús tenía el poder para eliminar a todos los hombres que le estaban haciendo daño, pero su objetivo no era, pues, hacerles daño. Tenía que estar manso, ¿no? Humilde, aceptar que lo azoten, aceptar que lo escupan, que lo humillen, porque debía de suceder eso para el beneficio de ellos. Esa es la misma actitud que le están pidiendo, ¿no? Ovejas en medio de lobos, prudentes como las serpientes, o sea, con toda esa inteligencia como para poder defenderse, pero sin hacerles daño, como palomas, ¿no? Inofensivas. Ya, entonces, ahí inicia el 16 para decirles de que va a haber una situación hostil. O sea, no están yendo a un trabajo muy agradable. Los van a entregar, los van a azotar. 18, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿Pero con qué finalidad? Dar testimonio a ellos y a los gentiles. Ellos iban a servir de testimonio. Para dar testimonio, Dios existe, Dios se ha acercado, acá está el mensaje, ¿no? Más cuando os entreguen, había una preocupación, ¿ya? Estos hombres no eran pues ilustrados, no habían tenido mucha capacidad de una formación intelectual ni nada, y entonces podían sentirse disminuidos cuando se iban a enfrentar a gente muy ilustrada, muy de autoridades y reyes, ¿no? Entonces, eh, para dar testimonio, ¿cómo voy a hacer? Y entonces acá viene la manera en que Jesús les está instruyendo, les dice, cuando les entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. O sea, ellos no debían de preocuparse porque tenían la ayuda del Espíritu para que en esos momentos ellos van a saber qué hablar. ¿Por qué? Porque Dios les va a dar qué hablar. Miren el 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahí empiezo yo a comprender todo esto y en resumen hasta ahora, si nos damos cuenta, los apóstoles están teniendo la disposición de ser instrumentos de Dios. Soy hombre, no tengo poder para sanar, para resucitar, para sacar fuera demonios. Dios va a utilizarme para hacer eso, como apóstol. Yo no tengo la posibilidad de poder generar ideas muy elaboradas y que impacten a los hombres. No te preocupes. Yo voy a utilizarte para que tú en su momento puedas hablar y ellos van a tener esas capacidades. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque ellos necesitan dar inicio a toda una conversión y añadir más personas a la iglesia. Son 12 hombres nada más, necesitan todas estas capacidades. Versículo 21. Va a empezar a hablarles un poco lo hostil que va a ser esto, ¿no? El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Ya? La gente se va a destruir una a otra, ¿ya? Y esa es la disposición que tenían este pueblo de Israel. No olvidemos que el contexto está de un grupo de 12, empezando con los pueblos de Israel, no imaginando todavía con los gentiles, ¿no? Y entonces va a haber una hostilidad. El pueblo de Israel mismo se va a poner hostil, ¿no? Va a haber muerte, se va a levantar uno contra el otro. Versículo 22, y seréis aborrecidos, es decir, odiados, ¿no? No los van a amar, ¿ya? Jesús también vino en el mismo sentido, que con sanar enfermos, con echar fuera demonios, con predicar una enseñanza muy buena. ¿Y cuál fue el fruto de esto? Muchas personas lo amaron, sí, pero no todas. Muchos lo odiaron. Odiaron al punto de que querían llevarlo a la muerte y a la muerte de cruz, que es una muerte muy cruel, destinado a delincuentes. Ya, entonces, lo mismo les está advirtiendo. Ya, en este trabajo de ir y anunciar el reino de los cielos, van a tener este aborrecimiento. A causa de mi nombre, dice. Mas el que persevere hasta el fin, en verdecito, persevere hasta el fin, tremendo mensaje, este será salvo. Entonces, trabajo difícil, apóstoles, no está todo bonito,
pero hay que mantener el trabajo y Jesús les está prometiendo de que va a haber una salvación al final, ¿no? Seguimos. Jesús, estamos estudiando en Mateo 10, que está instruyendo a quienes, a sus apóstoles. 10:23 lo he separado en particular porque es algo interesante. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, vayan a otra. No, si te están persiguiendo en una ciudad, no te quedes en esa ciudad. Hay otra ciudad que necesita. Y entonces vaya a la otra. Y entonces en eso de ir de una ciudad a otra, eso va a tomar cierto tiempo. No olvidemos que estos hombres están trabajando entre los de Israel. El plan de Dios es primero a los judíos y luego a los gentiles. ¿Por qué? Porque también Dios tiene un plan con los de Israel. Más adelante, en Mateo 24, ojalá que en su momento lo estudiemos con más detalle y más detenimiento, va a haber una destrucción del templo. O sea, Dios va a poner un hito donde decir, ya no más pueblo de Israel, antiguo pacto, y ahora de acá adelante el pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia de Cristo, para adelante. Y entonces el mismo Jesús en algún momento dijo, no quedará piedra sobre piedra, y más o menos ocurrió eso en el año 60, 70 después de Cristo, donde vamos a tener la destrucción. Dios utiliza a los romanos para poder destruir y que no quede nada del templo ni registro de esto. Entonces acá les está ayudando, le está dando una información que si bien es cierto van a ser perseguidos, pero esto va a tener su tiempo, porque luego ellos van a ser destruidos, ¿no? Dice Huita la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Ya, y ahí va a ver la abominación desoladora, el profeta Daniel. Espero que eso podamos entrar a detalle en más adelante en Mateo, cuando lo estudiemos, ¿ya? Por ahí les dejo la idea, a eso se refiere el versículo 23, según lo que yo estoy entendiendo. Versículo 24, 25, dice, el discípulo no es más que su maestro, ¿ya? Hay un contexto de discípulo y maestro. Ni el siervo más que su señor. Otro contexto de siervo y señor. Ni el discípulo y el maestro, ni el siervo ni el señor va a decir lo que dice acá, más, no es más. El discípulo, el maestro está por acá. El siervo, el señor está por acá. Pero mire lo que dice 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. O sea, debemos de mirar qué es lo que le ha pasado a mi maestro, qué es lo que le ha pasado a mi señor. Y para ellos son tanto siervos como discípulos de Jesús, que es su maestro y su señor. Dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, entendiendo que Belcebú se entiende como un demonio, ¿ya? Dice, ¿cuánto más a los de su casa? En otras palabras, no se sientan mal si los van a tratar mal. No los estoy mandando para que todos los traten bien. Va a haber personas que los van a maltratar. ¿Ya? Va a haber un rechazo, una persecución, un azote. De todos estos de Israel. ¿Ya? Si a mí, como vuestro maestro, me han llamado demonio, ¿qué esperamos que hagan con ustedes? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Esa es la mentalidad que está empezando a entrar en los apóstoles para poder ejercer el trabajo que les están demandando. Vamos nuevamente, instructivos de Jesús a los apóstoles. Versículo 26 dice, ahora va a hablar del temor, ¿no? Ellos con todo esto se pueden amedrentar, pueden entrar en un contexto de sentir miedo, pero deben aprender a confiar en quién los está mandando a hacer el trabajo y para quién es el trabajo, ¿no? Entonces dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, nada de esto, de todos sus maltratos, va a quedar impune. Al final, todo va a tener su castigo, su recompensa. Eso es lo que está empezando a esbozar en estos siguientes versículos. Miren, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. O sea, si ahorita les estoy hablando en la noche, vayan y a plena luz del día, díganlo, sin miedo. Y lo que habéis oído en este momento, te han dicho algo acá al oído, proclámalo desde las azoteas, no tengas miedo, ¿no? 28 dice,
y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se vayan a tener temor por sus propios cuerpos. Yo voy a tomar cuidado de eso, ¿no? Más bien, no vayan a renunciar a este trabajo que les estoy dando. ¿Por qué? Porque eso tendría consecuencias fatales de destrucción de alma y cuerpo que van a ser arrojados en el infierno. Entonces, hay que cumplir todas estas cosas motivados en que Dios está en protección. Y eso es de lo que se va a tratar los siguientes versículos. Mira, les va a poner el ejemplo de los pajarillos. Ahí tienen los pajarillos. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Pajarillos. En ese momento habían para los sacrificios que hacer o los holocaustos o alguna ofrenda, usaban estos pajarillos, pues, ¿no? Entonces se vendían y costaban un precio muy módico. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, refiriéndose a una cantidad monetaria. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, que Dios está pendiente de estos pajarillos que valen poco. ¿Ya? Está pendiente. Dice, pues aún vuestros cabellos todos están contados. Con esto está diciendo de que Dios tiene control sobre todo. Incluso los cabellos de sus cabezas están contados, les decía a los apóstoles, ¿no? Así que no temáis, versículo 31. ¿Más valéis vosotros que muchos pajarillos? Si Dios está cuidando estos pajarillos para que no caigan a tierra y se hagan daño, que valen muy poco, a ustedes tienen el control sobre todo, no teman. Ya, sí les estoy enviando un trabajo, sí les van a azotar, los van a enfrentar, los van a perseguir, van a huir ustedes, ya, pero no teman por sus vidas, yo los estoy protegiendo. ¿Ya? Y entonces había una protección, un ofrecimiento de protección, que Dios va a cuidarlos porque están haciendo un trabajo importante para Dios. ¿Ya? Y es así como deben de sentirse los apóstoles en ese momento. Dice, y va a empezar al tema de las recompensas. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tremendo estímulo que les está dando. Si tienen que ir y hablar sin temor, proclamar en las azoteas el mensaje, van a tener un rechazo, pero sepan de que si es que los están confesando a los hombres al nombre de Cristo Jesús, Dios va a hacer lo propio. Y más bien les está diciendo de que no vayan a cometer el error de negarlo delante de los hombres, porque también van a recibir una negación. Todo esto, ojo hermanos, en el contexto de estas instrucciones que están recibiendo los apóstoles en su momento. Mateo 10. Ya estamos en el versículo 33. Ánimo, son 42 y ya estamos llegando al final, hermanos. Dice, en esta última parte les está diciendo ya, si tú estás siendo un trabajador de Cristo, debes de entender qué significa trabajar para Cristo. Al apóstol le está diciendo eso. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Y esto es algo muy confuso para algunas personas que leen fuera de contexto este pasaje. Dice, wow, que Jesús no es un hombre de paz, no ha venido a traer el perdón, la misericordia. ¿Por qué dice acá de que no ha venido a traer paz a la tierra? ¿Hay alguna contradicción? Hay que entender todo el contexto. Vamos a ver a qué se refiere esto. Dice, ¿por qué he venido para poner en disensión? La palabra acá clave es disensión. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, enemigos. ¿Qué cosa está diciendo? Les está reiterando una verdad que ya les ha dicho, que algunos los van a recibir y oír, y algunos los van a rechazar. Y para eso hay que sacudirse los polvos de nuestra sandalia, y ya Dios verá como Sodoma y Gomorra. En otras palabras, va a haber algunos que van a aceptar a Cristo, y va a haber algunos que van a rechazar a Cristo. Y entonces en alguna familia puede que algunos estén aceptando a Cristo y va a haber algunos que no. Y entonces va a haber una disensión entre los que aceptan y los que rechazan. ¿Ya? Y Cristo está siendo motivo de eso, porque no todos aceptan
el mensaje de salvación. No todos quieren acercarse a Dios. Y entonces ahí hay una disensión, una desunión. ¿Ya? Y entonces eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, lo que realmente significa seguir a Cristo, acá dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, y eso va a ser un motivo de la disensión, es que algunos quieren realmente seguir a Cristo y dicen, no me importa mi padre, mi madre, o sea, llegan a tener en un segundo lugar el que más importante en mi vida es Cristo. Entonces, ese es el adecuado para ser apóstol, en este caso de Cristo, ¿no? Entonces, dice, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, si los apóstoles tenían que tener la capacidad de poder decir, bueno, Cristo está primero por sobre todo. Si estoy entre atender a mi padre o atender el trabajo de Cristo, tengo que ir al trabajo de Cristo. Eso es lo que estaba demandando y era muy fuerte, ¿no? Entonces, se resume en el 38, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Y qué cosa es tomar su cruz? Es renunciar a lo que uno desea para poder hacer lo que desea Dios. Y eso no es tan simple. Eso es renunciar a tus deseos en esta vida y dar paso a hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero apóstol de Jesucristo, el verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Ya? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la ganará, dice, ¿no? El pasaje. No, mí la hallará. Entonces, eso es lo que ellos tenían que visualizar. Tenían que visualizar que por sobre todo estaba Cristo. Y con esa mentalidad tenían que trabajar, ¿ya? Y considerar esto. Ahora, obviamente, al demandar tremendo trabajo en este contexto, lo que estaba ellos necesitaban alguna motivación. Y la motivación va a ser que van a tener la ayuda de Dios, y no solamente la ayuda de Dios, sino la ayuda de los hombres para que ustedes realicen ese trabajo. Entonces, ahí viene la última parte. Mateo, estos últimos versículos. Dice, como motivándolos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, ustedes están siendo representantes de Dios. Es como si fuesen el mismo Dios acercándose a los hombres. Y entonces, si es que los van a recibir a ustedes, siéntanse bien. Si los van a rechazar, es como estarían rechazando a Dios. No se sientan mal. Y miren las recompensas que se ven en 41 y 42. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Es decir, que está motivando a las personas a que puedan ayudar, apoyar el ministerio de los apóstoles, porque es como ayudar a Dios y va a tener una recompensa. Todos los que ayudamos al trabajo de la iglesia, estamos conscientes de que Dios está viendo, está siendo testigo de todos esos esfuerzos y va a saber cómo recompensar. Si ayudas a un profeta, vas a recibir con recompensa de profeta, la misma recompensa que el profeta recibe. Si vas a ayudar a un justo, vas a recibir la recompensa de que el justo va a recibir. Versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, refiriéndose a estos apóstoles, un vaso de agua fría, solamente, un vasito. Justo ahora en estos 42 versículos, acá está mi vasito con agua. Agua tibia, no está fría. Son apóstoles. Ellos están trabajando en un medio bastante hostil. Están pues caminando. No es fácil, no es sencillo. Todo lo que ellos han tenido que hacer. Y lo que deben de sentir ellos es que reciban todo el apoyo de la gente, ¿no? Si es que alguno de estos solamente les alcanza un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Apoyar el ministerio de los apóstoles en su momento fue importante. Y todas las personas que lo apoyaron, obviamente, han recibido mucha bendición. Ya.
Por favor, yo no quería trasladar esto a nuestros tiempos porque esto está exclusivo a los apóstoles. Obviamente los principios se van a mantener y más adelante, estudiando el Nuevo Testamento, nos damos cuenta cuáles son los beneficios de ahora nosotros, los evangelistas, los maestros, los pastores y toda la iglesia en conjunto. Pero esto entendámoslo que es lo que les estaba instruyendo a los apóstoles y es dirigido a los apóstoles. No, no es el énfasis con el que he empezado y con el que acabo también. Este capítulo 10 nos ha traído información de cómo Jesús ha podido dar instrucciones a sus apóstoles. ¿No? En resumen, hermanos, hemos tenido bastante información de primera mano y ahora podemos entender el trabajo al cual dedicaron estos apóstoles, pero no solamente el trabajo y las exigencias, sino todo el soporte que Dios les ha dado, que Jesús les ha dado, y la bendición de poder tener un sustento y de poder llevar adelante su trabajo, ¿no? Para que no se desanimen. Esto estaba en el contexto de ellos dirigido a Israel primero, ¿ya? Y están en ese contexto de Israel, donde va a haber oposición. Obviamente, por analogía, sabemos que ahora hay oposición en nuestros tiempos, pero eso es otra historia. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Tenemos que acabarlo en este momento y sabemos de que hay algún refuerzo durante la semana para poder lanzar algunas preguntas o ampliar algunas cosas.